Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal CD Ficachis. Les invito a que estén con nosotros en estos estudios, a que le den like y se suscriban. Chequen los libros y notas que aparecen abajo. Bendiciones. Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal CD Ficachis. Estamos hablando de los periodos del horóscopo egipcio, del calentamiento global y otras cosas que están marcando las diferentes culturas que existen en el mundo, de cómo cada vez mientras más nos metemos estamos comprobando que fuimos creados, y mientras más nos metemos también vamos viendo que ha habido la intervención de extraterrestres o de culturas muy ancestrales que nos han dejado legados, como las diferentes pirámides, que en algún momento dado decíamos que podrían ser un testimonio de su vida. Pero el estudio de este tema concluye en que realmente puede ser que no sean meramente un testimonio las pirámides, sino que también en algunos casos se ha comprobado que aparentemente son fuentes de energía, que están diseñadas para crear cierta forma de energía en la atmósfera, algo así como las torres de Nikola Tesla, que quería hacer para tener comunicaciones y energía gratis sacada de la misma tierra para toda la humanidad. Algo así se ha visto que últimamente podrían ser estas diferentes ruinas, estas diferentes pirámides, y que pues lo vamos a estar viendo más adelante, ¿no? Vamos a estar todo este proceso de estudio lleva bastante información con respecto a lo mismo, para que pues vayamos sacando una conclusión respecto a qué tan posible es tanta casualidad con respecto al desarrollo de las diferentes culturas en el mundo. Sin más preámbulos, entonces seguimos con que íbamos a ver cómo todas las pirámides están enlazadas en el Ecuador, por lo menos gran parte de ellas. Entonces, según el estudio del libro que ya habíamos mencionado, da unos ejemplos, como la isla de Pascua, Nazca, Paracas, Perú, Machu Picchu, Cusco, Sacsayhuamán, Paratoari, África, Dogón, Tassili, Ajer, perdón si algunos no los puedo pronunciar muy bien, pero es que Siwa, Egipto, Giza, Perú, ya había mencionado Perú creo, está Petra, está Ur, está Persópolis, está Mohenjo, está Daro, está Cajuaro, Piay, Sukhothai, Angkor Wat, es una sola palabra, es paraje Bihar. Todas estas están alineadas por el Ecuador, con una inclinación, les decía yo, de 30 grados, todas dirigidas hacia el norte, con una inclinación de 30 grados, apuntando hacia la constelación de Orión y con las mismas posiciones en sus pirámides del cinturón de Orión. Y los principales centros piramidales pues están, por ejemplo, en Nazca, en Giza, en Pascua, en Mohenjo, en Daro, en Antioch, en Bat, en Teotihuacán, y todas están correlacionadas, todas están construidas de la misma forma, les decía yo, hasta en los ornatos, en los dioses. La forma de sus ornatos eran parecidas, las formas de cómo se vestían a veces los pectorales o demás de los sacerdotes y cosas así, tenían muchas similitudes. Por ahí les voy a subir una fotografía de algunas cosas que los mismos dioses que adoraban también tenían algunas cosas medio raras cargando en la mano. Parecían unos bolsos o algo así, ¿no? Entonces, pero casualmente también tienen la misma
el mismo artefacto. Además de la perfecta alineación de las diferentes pirámides en el mundo, hacia el cinturón de Orión, como yo les decía, que todas estaban apuntando hacia el norte y esa variación de 30 grados, todas apuntan de una manera perfecta también hacia el equinoccio. El tiempo de las áreas de estas culturas, de las eras de estas culturas, cada era estaba marcada con una estrella, por decirlo de alguna manera, y esta estrella pues se mueve en el espacio con respecto al punto de referencia en la Tierra. Entonces cada uno, conforme a ese punto de referencia, tenían ciertas alineaciones, como por ejemplo la Esfinge de Egipto, que yo ya les había comentado por qué no podría ser la cara de un perro, ¿no? Porque apunta hacia la constelación de Leo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, su marca con el corazón tiene una marca y se decía que tenía una especie de artefacto en el pecho, este león, que era con el que apuntaba. Apunta hacia la constelación de Leo en un grado cada 72 años. Y tarda un par de vueltas completa para poder apuntar. Entonces, esta duración es una duración aproximada de 26.000 años o 25.960 años, depende de las cifras que hemos estado viendo, que les decía yo que no son muy exactas. Pero estos tiempos están divididos en tiempos de 12.000 años, de 6.000 años, de 3.000 años, que detallan pues ciertas etapas o cataclismos o prosperidad. Algunos están basados en equinoccios, en constelaciones de zodiacales, en las constelaciones de Tauro, de Leo, de Acuario, Escorpión, que Escorpión estaba representado por un águila, y tiene otras 4 grandes estrellas en las constelaciones del zodiaco, por ejemplo, y detalles por el estilo, donde que pues se señalan las 4 esquinas de las pirámides en todo el mundo sobre estas constelaciones. Toda esa alineación, pues obviamente es base de ese estudio que se ha hecho sobre todas las pirámides, porque todas coinciden en este tipo de referencias. La esfinge de Leo, que apunta hacia o representa el león o a Leo, apunta con el pecho, como les decía, hacia el corazón de la constelación de Leo, ¿no? Entonces, o con su corazón hacia la constelación de Leo, podemos verlo de las dos maneras. Se calcula que fue hecha después de la Gran Pirámide, y que también la esfinge comienza y termina el reloj precisamente cuando el corazón apunta con ese eje al corazón de Leo. Se cree que empieza el fin de una de esas eras, y empieza una era como la glacial, el diluvio, etcétera, etcétera, ¿no? El calentamiento global, no lo sé. Se cree que Acuario es quien empieza los equinoccios, y junto con ellos los cambios climáticos, como yo les decía, que son manifiestos, ¿no? Como el viento, la tierra, el agua, el fuego, diferentes actividades o diferentes cataclismos de diferentes magnitudes se presentan a partir de ese entonces. Se calcula que cada 6.000 o 12.000 años hay cataclismos por estas causas, y es lo que se conoce en nuestros tiempos como la quinta era del Sol Maya, que era lo que en los estudios de profecías, me parece, había yo estado enseñándoles cómo había profecías sobre los mayas que obviamente no se podían cumplir porque no se habían cumplido las de la Biblia, que esas sí son muy, muy, muy precisas. Entonces, les decía yo que estas leyendas fueron basadas en hechos ancestrales, obviamente con estudios complejos del cosmos, ¿no? El último cambio climático fue pues hace unos 12.000 años. La atmósfera y el campo magnético nos ha estado protegiendo. En los temas anteriores que hemos estado viendo sobre este mismo estudio de la creación, pues me faltó hablar un poco sobre el dínamo de la Tierra y cómo también nos mantiene con vida. Pero eso pues será en alguna otra ocasión, porque ahorita ya estamos en otros temas. Nos protege de la radiación solar que emite el Sol.
Entonces, digo, estoy redundando que emite el Sol porque el Sol emite una radiación, para aquellos que no lo sepan, que si la atmósfera no nos protegiera de esta radiación, terminaríamos asados en cuestión de segundos. Entonces, y de estos cambios climáticos también nos protege este dínamo o este campo magnético. Pero sin embargo hemos visto a través de la historia que parece no ser escudos suficientemente fuertes para evitar estos cambios climáticos a su vez, ¿no? Los textos antiguos hablan de que estos cataclismos y su relación con los equinoccios en diferentes etapas pues coinciden con cada una de las eras, como la glacial, el diluvio, que comentamos en algún momento. No hay nada que pueda hacer el hombre ante fuerzas pues tan descomunales, ¿no? Tan destructivas. Se cree que algunas de estas, como por ejemplo el calentamiento global o cataclismos, podrían ser ocasionados por el planeta Nibiru, del cual hablan los sumerios y los acadios, y su ruta de traslación en nuestro sistema solar existe, y bueno, es lo que nos afectaría. Existen diferentes argumentos en las traducciones de las tablillas sumerias y acadias que yo les acabo de comentar, sobre si realmente el planeta Nibiru entra en nuestro sistema solar o no entra. Está casi que comprobado que los sumerios decían que sí entra y que fue precisamente lo que ocasionó, como yo les narraba en los principios de estos temas, narran que eso fue lo que ocasionó el nacimiento de la luna. En las culturas ancestrales los sacerdotes profetizaban sobre los hechos de estas eras, pero estaban basados en conocimientos astronómicos, físicos o matemáticos de sus mismos antepasados. Lo dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que los profetas en parte saben y en parte profetizan. Entonces, así cumpliendo esa norma. El polo magnético de la Tierra, como yo les decía, se mueve constantemente y no coincide con el polo norte. Ustedes dirán que cómo es que sucede esto, ¿no? Y además también se invierte en ocasiones. Se ha comprobado que a veces los polos se invierten, provocando tal vez el cambio de los, por el cambio, tal vez sea ocasionado por el mismo cambio que existe en el Sol, ¿no? O algún efecto solar, según está demostrado. Como no es el tema, no estoy ahorita no me acuerdo muy bien cómo está este efecto, pero se dice que es por el Sol. La atmósfera también nos protege de los rayos solares y sus campos magnéticos, como si fuera una especie de eclipse magnético, ¿no? Que era lo que les decía. Los hoyos coronarios en nuestro planeta están creados por agujeros de ozono. Entonces, cuando esta capa de ozono nos está protegiendo, nos protege de los rayos del sol o las explosiones solares, que son lo que caracterizan el Sol. Esta capa de ozono y la debilidad de nuestra atmósfera pueden ocasionar también esos efectos en el cambio climático. Si nosotros desgastamos estas dos herramientas, tanto el ozono como la capa de la atmósfera. Y también estos mismos cambios pues, pueden crear terremotos en el mismo planeta, ¿no? Tikal es uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya precolombina. La pirámide de Palenque es la edificación que contiene el sarcófago de Pacal, el llamado astronauta de Palenque, ¿se acuerdan? También tal vez conozcan este grabado. Hay muchas pinturas rupestres e indicios de que puede ser muy posible esta asociación de la información de diferentes culturas, ¿no? Pero hay hechos y culturas
que se demuestran a través de estas jeroglíficos, que pues son culturas superiores a la nuestra y que han estado visitándonos en diferentes ocasiones. Estamos hablando de varios hechos que hablan de culturas ancestrales y civilizaciones muy avanzadas que hablan de o que datan de muchos miles de años, y no creo que podamos negarlo. Yo les decía en alguna ocasión que muchos de nosotros tenemos familiares o nosotros mismos hemos vivido con alguna experiencia de ver un platillo volador y demás, además de toda esta evidencia que hay en pinturas antiguas, que hay en los diarios de Cristóbal Colón, que hay no sé, hay una infinidad de información sobre estos asuntos, y entre ellos no hay nada como ver las pinturas rupestres o ver las diferentes jeroglíficos y demás que nos dejan las diferentes culturas para poder nosotros terminar de validar que toda esta información pues tiene un origen lógico. No podemos negarnos y decir que todas las similitudes, como las escrituras, la astronomía, la arquitectura, la matemática, el calendario y otros conocimientos de término general que hemos estado mencionando, de todas estas culturas que están tan lejanas, que son tan diferentes y a la vez tan similares en muchos aspectos, con miles de años muchas veces de diferencia de existencia entre unas culturas y otras. Simplemente les decía yo que si los sumerios tienen 14.000 años y los egipcios tienen 7.000 años, que cuando los egipcios vivieron eran más viejos todavía los sumerios que para nosotros. Bueno, los egipcios se calcula que son 4.700 o 4.700 años de antigüedad, que quiere decir que yo decía 4.700 porque tal vez desde antes estaban hechas las pirámides, pero bueno, a lo que voy es que si son 4.700 años que tenemos de diferencia con ellos y conocemos tan poco, imagínense los sumerios o los acadios, ¿qué conocimiento podrían haber tenido los egipcios de ellos si ellos datan de 14.000 años, 13.000 años antes? Bueno, que nosotros. Quiere decir que les llevaban una diferencia de unos 8.000 años, tal vez. Bueno, dejémoslo ahí. No me quiero desviar. Entonces, no puede ser obra de la casualidad. O creemos en culturas más avanzadas y antiguas que precedieron a nuestras culturas antiguas todavía, que conocemos en nuestra actualidad, o por supuesto de nuestra misma cultura, y que, como yo les decía, los sumerios y los acadios, que están alrededor de 15.000 años. Hay otras culturas que se han descubierto que todavía son mucho más viejas que estas culturas, nada más que a diferencia de estas culturas, que los sumerios y los acadios ya se pudieron traducir las tablillas de arcilla, creo que son, que habían evidenciado. Entonces, sobre su cultura, entonces, a diferencia de ellos, hay muchas otras de culturas tal vez más antiguas que no se han podido traducir, desgraciadamente, sus tablillas o los escritos que hayan tenido. Entonces, volvamos a regresar otra vez. Estas culturas que nos narran el origen, el desarrollo de los pueblos, el comienzo de sus mismas culturas y otras culturas, que evidencian la existencia de algunas otras culturas a su mismo tiempo. También nos mencionan en algunos casos criaturas conocidas o desconocidas, como parte de una ingeniería extraterrestre, ¿no? Hay una pintura rupestre que es muy famosa, que no recuerdo ahorita el nombre, donde aparecen sirenas peleando con los terrestres. Entonces, es muy padre ver eso. Yo creo que valdría la pena. Creo que lo tenemos en este estudio un poco más adelante. Lo vamos a ver. Entonces, hasta aquí no parecerían tener relación con lo divino, pero al comparar todos los hechos, se ve que la existencia y dirección de Dios está en todas las culturas. Dios está evidenciado como un Dios único y universal, sin principio ni fin, omnipresente, omnipotente, en casi todas las culturas. Aunque hay otros dioses que pudieron muy bien llamar a los ángeles dioses pequeños, pero esos ángeles caídos, sin embargo, no son Dios, nosotros sí lo sabemos. Entonces, a pesar de todo eso, ellos también reconocían que tenían un Dios único y verdadero, un Dios Padre, creador de todo lo que existe. Parecería contradecir nuestras bases religiosas, ¿no?
También hay gente que está interesada en que todo se mantenga bajo control, con ciertos controles de cierta religión o de cierto dogma. Y también la invitación es que pues tengamos una mente abierta para que podamos desarrollarnos más en el conocimiento general, que eso nos va a llevar a mayor conocimiento de lo que es Dios debe ser Dios en nuestras vidas. Pero en la medida en que nos metemos en estos estudios vemos que todo está enlazado, íntimamente enlazado y en algunos aspectos con la Biblia, que no creemos en leyendas o escritos religiosos antiguos o cosas por el estilo y que también están asociados. Pero todo indica que todos estos hechos, llámese mitología y otras cosas, están íntimamente relacionadas, solamente que igual que la Biblia hay que saber en qué partes sí están asociadas y qué partes son verdaderas. Como yo les decía, no es lo mismo que llamemos Dios a cualquier ángel, a que llamemos Dios al único Dios verdadero, que es el único que es digno de honra y de gloria. Por lo menos parte de estas historias son ciertas, podemos deducirlo, ¿no? Todo lo visto hasta aquí parece no tener mucha relación con la misma Biblia, pero estamos viendo poco a poco que pues estamos dejando un amplio margen de aceptación. Entonces vamos a terminar asociando fe y vamos a terminar asociándonos con Dios o vamos a terminar... no es necesario, no es obligatorio, sino que me refiero a que cada quien puede tomar, como yo se los he dicho en varios de estos estudios, pueden ustedes tomar el criterio que mejor les parezca. El estudio se trata de ver cómo es que de todo lo que demuestra la historia, todo lo que demuestra la física, la química, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sigamos adelante. Si ignoramos los mensajes que nos dejaron estos ingenieros, pues podría ser algo que se hizo en vano. Sin embargo, por eso estamos estudiando estos puntos. El mensaje es en algunos casos de un cambio climático, en otros que este cambio es inevitable, en algunos casos podríamos interpretarlo como que se acercan los periodos, como que hay diferentes cosas que son más importantes, como el hecho de que somos divinos, de que tenemos cierta libertad espiritual y otras cosas, depende de cómo lo veamos. No podríamos dejar de lado, por supuesto, la venida del Señor Jesucristo, la que tuvo antes para que nosotros pudiéramos conocer de Dios y la futura que estamos esperando para ser transformados y estar ya en la presencia de Dios. En el día de la ira de Dios, que precisamente es cuando se profetizan pues grandes cataclismos y que podría estar dentro de estos lapsos de 6,000 años o 12,000 o 3,000 años, ¿no? Todo está profetizado en la Biblia y todo esto lo vamos a ir contando más adelante. No lo que habla la Biblia específicamente, sino como les decía, todas las culturas, cómo veían a Dios y todo esto. Entonces, regresando a la Torre de Giza, en Egipto vemos algo que vemos patente que algunos detalles se cumplen con la mayor de las construcciones de pirámides del mundo, ¿no? O sea, en la mayoría de las pirámides está casi reflejado lo mismo. Como les decía yo, la perfección de una cámara principal que fue construida con paredes perfectamente anguladas. Las paredes interiores están perfectas, la parte por fuera está perfecta, los pasillos. Entonces, la alineación hacia una caja o cripta, que fue la que utilizaron para esta cripta, con piedras, las mismas piedras, ¿no? Muy duras, con un gran peso, ¿no? Entonces, se calcula que las piedras que metieron simplemente para la parte de la losa, el techo, son piedras que pesan cada piedra 70 toneladas. Entonces, es un mundo de peso. Sin embargo, estas piedras están puestas ahí como techo en una parte específica dentro de la pirámide de Giza. Entonces, algunos piensan que fue construida pues para que pudiera permanecer por siglos, como decíamos, ¿no? Pero también se cree que esa cámara que se creía originalmente que era la tumba o un sepulcro, no es una cripta, no es un sepulcro. Lo que decíamos que últimamente se cree que pues es tal vez una especie de campo una máquina de campo de fuerza. Se comenta
que esto podría haber sido tal vez una especie de mensaje, como alguna vez se mandó en el Voyager un mensaje donde decíamos que éramos hombre y mujer y cómo era nuestra forma, nuestro cuerpo y algunas otras características, cómo estábamos en la posición de nuestra galaxia y en el universo y dónde estaba la Tierra y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esa misma manera se podría decir que es un mensaje muy parecido. En este caso el mensaje pues permanece en la Tierra para nosotros, los que seríamos los sucesores en la Tierra, y otros pueden pensar que un aparato de sonido, un aparato de energía, y otros piensan también que es una puerta dimensional, y en fin, muchas variedades, ¿no? Dependiendo de la fabricación, por ejemplo, la misma pirámide, les decía yo, que cumple todas las características de la descripción de la velocidad de la luz dentro de la forma como fue construida. Entonces, si fuera un poco más baja, un poco más alta, un poco más ancha, no podría dar esa velocidad. Entonces, nuestra humanidad tiene vínculos tan extraordinarios que pues se habla que obviamente pues fueron en nuestras civilizaciones tan limitadas como para tratar de explicar cosas que están fuera de su alcance, ¿no? Dejan muchos misterios, hay muchísimos misterios que vamos a seguir viendo. La construcción de la Gran Pirámide, por ejemplo, nivelaron el terreno, como ya les había dicho, ¿no? Y cortaron más o menos 6,000 hectáreas. Entonces, primero habíamos hablado del patio perimetral que tenía, donde meten el adoquín, y ahorita estamos hablando de la base de la pirámide. La roca para calzar el terreno fueron aproximadamente más de 1,000 baldosas que se utilizaron, o adoquines, ¿no? No sé cómo lo podamos definir. Entonces, cada una pesaba lo que pesa un coche, ¿no? Les decía yo, tal vez entre 4 toneladas y 8 toneladas. Cargaron más de 180 bloques de granito desde la cantera que estaba a 1,000 kilómetros. Y cada bloque pues debería de estar pesando entre 20 y 70 toneladas, más o menos, dependiendo del tamaño. Los bloques ya cortados eran transportados y acomodados, y pues los tuvieron que llevar a una altura de 64 metros de altura, ¿no? Se suponía que estaba en declive. Bueno, tenían diferente altura. No solamente tenían que transportarlo cuesta abajo o en planito, sino todavía cuesta arriba. Tuvo un logro que incluso hoy sería todo un desafío. La Gran Pirámide tiene 3 cámaras en su interior. Hay algunos pasajes a través de la roca sólida con una precisión que de veras es impactante. La largura de estos pasajes es de 91 metros de largo y tienen 1 metro nada más de ancho. Para alcanzar la cámara más profunda, pues es demasiado. Es muy estrecho el espacio. La precisión que se necesitó, la matemática, los materiales tan duros como yo les comentaba, y con tan poco tiempo, pues no puede ser, pero aunque se hubiesen llevado más tiempo, de todas maneras la precisión es increíble. Aún en nuestros tiempos no se puede dominar tanta precisión. Esos pasajes se dicen que fueron hechos una vez terminada la pirámide. Tendrían una precisión, como yo les decía, tan extraordinaria que se dice que fueron construidas con corredores internos y otras cosas que en algunos casos no se han diseñado o no se han descubierto todavía. En el perímetro de la misma pirámide, en algunos casos, también para poder levantar las piedras tan grandes, y pues es parte de la ingeniería que se piensa que se pudo haber utilizado, se terminaban cerrando los pasillos. Les voy a explicar de qué se trata esto. Se dice que se empezaba a edificar la pirámide desde su base, luego se hacían el diseño interno, formando las paredes que estaban en el centro, se hacían corredores como carreteritas en el perímetro exterior de la pirámide y se iba llenando
de abajo hacia arriba. Y una vez que se llegaba a la punta, pues ya se terminaba de ir cubriendo toda la carretera que formaba parte de la misma pirámide, que era en la cual iban ellos construyendo. Ok, espero haber sido claro. Para que no tuviesen que suspender estas piedras, sino que las llevaban, por ejemplo, digamos que si existían carretones o no sé, subían eso, lo subían a través de estas rampas, es la forma de decirlo, estas rampas que iban por el perímetro de la pirámide y que llenaban el centro, pero iban dejando hacia afuera estas rampas para que al terminar ya nada más fueran tapando la rampa hasta llegar a la punta. Porque encontraron pirámides que dan testimonio de que así fueron construidas con corredores internos en el perímetro de la misma pirámide. Por eso piensan que esta era una de las formas, aunque no conocen las herramientas o la mecánica de con qué las transportaban o cómo las transportaban, sí conocen que utilizaron estas pistas para poder construir de afuera de adentro hacia afuera las pirámides. Como yo les decía, pues se terminaba cerrando el pasillo en este método de construcción, demostrando que pues sí, algunas pirámides se quedaron así sin terminar, igual que el obelisco que se quedó sin terminar, para dejar una evidencia de más o menos la evolución que tenían. Muy bien, trabajaron con más de 2 millones de bloques de roca para hacer esta pirámide, todos de distinto tamaño y de forma. Esto hace que la construcción sea todavía más precisa y a su vez más difícil. Sin embargo, la cámara superior está cortada perfectamente en forma horizontal y vertical, que era lo que yo les decía. La cámara principal, donde se suponía que iba el féretro, está cortada en sus paredes, perfectamente alineada y todo. Entonces, es un cuadro, bueno, no es un cuadro, es un triángulo perfecto, perdón, un rectángulo perfecto. Los constructores lo hicieron con una precisión hasta de medio milímetro de variación. Medio milímetro. Este es un logro que cualquier construcción moderna en nuestros tiempos estaría envidiando. Y funciona como si fuera reciente. La Gran Pirámide se mantiene intacta incluso ante terremotos y otras situaciones. Era por lo que yo les decía que los ángulos exteriores o la formación de las 8 paredes externas no está ocasionada porque haya deterioro en la parte de adentro de la pirámide, sino porque así fue diseñado. Esa complejidad con la cual fueron hechas estas pirámides, ¿no? La posición de la Gran Pirámide es absolutamente precisa. Apunta al norte con una diferencia de 0.5 grados, 0.05. Esto hace muy poco en la ingeniería. Esto empezó más o menos en el siglo XVII, años después de que se construyera la pirámide. Aún así, en nuestros tiempos no pudieron acercarse tanto a esta precisión de grados como la que tiene en su orientación. La Gran Pirámide tiene las 8 paredes dentro de su misma construcción, como yo les había dicho, perfectamente trazadas, construidas, se puede decir que en lugar que con 4 caras, con 8 caras. Es aún mucho más complejo que si estuviese hecha de 4 lados y incluso utilizando los métodos modernos, la precisión, el rayo láser, el trazado que ahora se acostumbra por rayo láser y sistemas de medición, y con nuevas tecnologías sería todo un reto, es todo un problema. Es prácticamente imposible hacer algo tan preciso. Muchas gracias, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios les bendiga.